Vamos a hablar de fenilcetonuria. Traté de hacerlo como lo más sencillo posible, como para que todos nos entendamos, pero si hay cualquier duda, con gusto la resolvemos. Esta es una charla que no tiene ninguna cosa de conflicto de interés, no hay ningún pago por esto, realmente eso lo hacemos por educación y por tratar de eliminar esa barrera de desconocimiento con las enfermedades huérfanas que muchas veces nos generan problemas para el manejo de los pacientes y para que la sociedad entienda que estas enfermedades no son cosas no tratables, son tratables y pueden irles muy bien. Entonces, ese es el objetivo de esto. Aquí no hay ningún conflicto de intereses, ni ningún pago, ni nada por el estilo. En conceptos generales, ¿qué es la fenilcetonuria? Yo les voy a resumir como en esas cinco cosas que es la fenilcetonuria y vamos a ahondar paso por paso para entender. Entonces, lo primero es que es una enfermedad metabólica genética autosómica recesiva. Eso es importante porque muchas veces la gente dice, no, es una enfermedad metabólica y no es genética, o es una enfermedad genética y no es metabólica. No, las enfermedades metabólicas son de origen genético, listo, solo que afectan el metabolismo y es autosómica recesiva. Es una aminoacidopatía que ya se los explico más adelante qué significa eso. Básicamente los aminoácidos, en ese caso la fenilalanina nos hace daño, causa un problema de intoxicación crónica, no hay eventos de descompensaciones agudas evidentes como en otras enfermedades de estos grupos, y tiene un marcador bioquímico que es la fenilalanina alta y los derivados de la fenilalanina. Entonces desglosémoslo como por partes. Es una enfermedad metabólica, eh, quiere decir que el problema está en el metabolismo, cómo mi cuerpo procesa el aminoácido fenilalanina en este caso específico. Acuérdense que nuestro mayor eh, órgano de procesamiento bioquímico es el hígado y tenemos el problema principalmente en el hígado para procesar la fenilalanina. Sin embargo, no todas las fenilalaninas son iguales de graves. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la enzima y en este primer ejemplo donde la enzima funciona normal, que es un paciente, lo que diríamos una persona totalmente sana, y puede procesar la totalidad de la fenilalanina sin ningún problema. Pero también tenemos pacientes donde la enzima funciona un poco mal, sin ser una cosa severa, y puede procesar cierto grado de fenilalanina hasta cierto punto y luego ya no la logra procesar y se acumula, pero no se acumula toda la fenilalanina. Y tenemos los déficits graves donde lo que se logra procesar de fenilalanina es muy poco y ya tenemos mucha más acumulación de la fenilalanina. Esta enzima, en este caso específico, es la fenilalanina hidroxilasa o la sigla PAH, que es la enzima que se ve relacionada con la fenilcetonuria típica o clásicas, básicamente. Y tenemos aquí en lo que se nos acumula y que es tóxico para el cuerpo cuando se acumula, que es la fenilalanina, que se nos aumenta, y la tirosina, que es el aminoácido que se deriva del procesamiento de la fenilalanina por esta enzima. Se produce la tirosina, que es otro aminoácido, la tirosina disminuye. ¿Listo? De eso básicamente a partir de la intoxicación por la fenilalanina y la falta de tirosina vienen los síntomas que nosotros vemos en la fenilcetonuria. Cuando decimos que es una enfermedad genética autosómica recesiva, hay que recordar que todas las enzimas, en este caso la fenilalanina hidroxilasa, vienen traducidas a través de varios pasos desde la información que tenemos en el ADN. Entonces, el problema realmente está en la información que tenemos codificada en el ADN. Tenemos un error, o lo que nosotros llamamos una variante patogénica, que nos causa que esa enzima no logre funcionar como debería. Y tenemos la enfermedad metabólica. ¿Listo? Y es autosómica recesiva, quiere decir que para que yo esté afectada tengo que tener dos genes afectados. Nosotros debemos recordar que todos tenemos una copia, dos copias de cada gen. Recibimos una copia de la mamá, una copia del papá. Para que yo tenga la enfermedad, para que un niño tenga la enfermedad, implica que los dos papás son portadores, o sea que cada uno tiene una copia que está dañada. Y que por la herencia genética, el niño recibió precisamente las dos copias que estaban dañadas y ese niño va a desarrollar la fenilcetonuria. Los otros niños, los otros posibles casos, o podrían ser portadores como los papás que no van a tener síntomas, o podría ser un niño sano, pero si yo heredo las dos copias que están dañadas, voy a desarrollar la enfermedad. A eso se refiere cuando decimos autosómica recesiva. Cuando decimos que es una aminoacidopatía, ¿qué queremos decir? Que nuestro problema viene del metabolismo de las proteínas.
Los aminoácidos son esta cadenita en la estructura primaria, esa cadenita que ustedes ven como una lombricita, cada uno es un aminoácido. Entonces uno junta muchos aminoácidos y eso se va formando y completando, logra una cadena muy grande y a partir de ahí es la estructura de la proteína. O sea que cuando nosotros comemos proteínas, nuestro cuerpo se encarga de degradarlas hasta la cadenita chiquita para poderla aprovechar. Y en esa cadenita chiquita está la fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido esencial. Nuestro cuerpo no produce fenilalanina. Para obtener fenilalanina la tenemos que consumir. Nosotros no la podemos producir de otros aminoácidos. Eso implica, y eso va a tener una implicación en el tratamiento, que no es como quitar la fenilalanina 100% de la alimentación. Hay que restringirla, pero no se puede eliminar 100% porque la fenilalanina es esencial. Yo necesito consumir cierta cantidad de fenilalanina para no tener problemas de deficiencia de fenilalanina. ¿Qué otra cosa quiere decir esto? Aquí tenemos como el trencito, la enzima que no funciona, y va la comidita, y pues si no pasa la comidita, pues empieza a acumular la proteína, en este caso la fenilalanina, y nos intoxicamos. Entonces la gente, o cuando uno está como en el común, incluso los médicos piensan, bueno, sencillo, ¿qué tiene proteína? Y siempre pensamos en las proteínas de origen animal. Siempre pensamos en la carnecita, el pollito, el pescadito, como, eso es lo que tiene proteína, pues quitamos eso, nos volvemos vegetarianos, sencillo. No, no es tan sencillo, porque no solo la proteína animal tiene proteína, sino todos los alimentos tienen proteína en ciertas cantidades, exceptuando los aceites y el azúcar puro. El resto de alimentos tienen proteína en ciertas cantidades. Entonces me dicen, de este plato que se muestra ahí, la carne obviamente tiene mucha proteína, las papas tienen proteína, las arvejas tienen proteína, la zanahoria tiene proteína. Lo que varía es la cantidad de proteína, evidentemente, y la calidad. La carne tiene una mayor cantidad y una mejor calidad de proteína que los otros alimentos, pero todos los alimentos tienen proteína. Y cuando nosotros hablamos en esas enfermedades que nos toca restringir la proteína, nos toca hacer cálculos de toda la proteína de todos los alimentos, no solo de las proteínas de alto valor biológico o los alimentos ricos en proteínas, sino todas las proteínas que tengan los alimentos. Esto, para explicarles por qué es una intoxicación crónica, básicamente esta imagen es un poco compleja, pero es como cuál es la patofisiología, por qué la fenilalanina causa problemas. Y es que la fenilalanina llega al cerebro, atraviesa la barrera, atraviesa la sangre, llega al cerebro, se acumula, hay mucha fenilalanina y eso hace que el cerebro se dañe. La mielina, que es como el aislante que protege los cablecitos del cerebro, la mielina se daña. Tenemos lesiones de la mielina del cerebro, tenemos lesiones de las neuronas porque su actividad o su conexión y las redes de conexión de las neuronas no funcionan bien y eso hace que se reduzca la actividad y el funcionamiento de las neuronas y también disminuye la actividad de los neurotransmisores normales en el cerebro. ¿Listo? Todo eso lleva a que clínicamente yo vea personas con discapacidad cognitiva, con problemas de atención, con problemas de hiperactividad, con trastornos comportamentales, con trastornos del espectro del autismo, por las alteraciones en esas redes cerebrales y en el funcionamiento de la red y de la mielina y de los neurotransmisores que deberían funcionar adecuadamente. Y lo otro es la tirosina, que yo les dije, la tirosina viene desde la fenilalanina. La tirosina no se produce suficiente y eso lleva a que yo no produzca melanina y eso le da el color del cabello que normalmente dicen como rubios, que son rubios y de ojos claros porque tienen poquita melanina, que es lo que le da el color al cabello. Nosotros en nuestro entorno o en Colombia, que tendemos a ser de cabello negro la mayoría de las personas, no necesariamente vamos a ser rubios, a veces somos como castaños, castaños claros, y en los casos pues obviamente mucho más severos y vamos a ser rubios por falta de melanina. Cuando hablamos de una intoxicación crónica es que esta diferencia de otras enfermedades metabólicas, hay algunas enfermedades metabólicas donde yo me como la carne y en ese momento me intoxico, me pongo mal, entro en coma y me toca llevarme de una vez al hospital porque estoy mal de la intoxicación aguda que tengo. La fenilalanina no da esos síntomas, eso es una intoxicación crónica, lenta y progresiva. Lo cual implica que el niño cuando nace, el niño se ve divino, perfecto, es un bebé sano, sonriente, hermoso, ustedes no le van a ver ningún problema a un niño con una fenilcetonúria de recién nacido, se va a ver como un niño totalmente normal y sano. Y al paso del tiempo, y pues dependiendo la gravedad del déficit enzimático, con el tiempo
Años después empiezan a ver que el niño tiene problemas de aprendizaje, no logra aprender, no logra concentrarse, el niño es hiperactivo, puede desarrollar dificultades en la socialización, lo que llamamos los trastornos del espectro del autismo, no logra comunicarse visualmente bien, no logra compartir con los otros como deberían. Y con más tiempo ya empiezan a aparecer estos que son los eczemas faciales, que es la acumulación, bueno, la alteración aquí en la carita y empieza a aparecer como una eczema facial. Se vuelven, pues obviamente el cabello se va a tender a aclarar más y más con el tiempo. La cabeza se vuelve más pequeña, que es lo que llamamos nosotros una microcefalia, y pues ahí ya tenemos dificultades cognitivas que pueden ser graves, pueden tener una capacidad cognitiva muy importante, los autismos pueden ser también graves, y con el tiempo van a aparecer las convulsiones, los trastornos del movimiento, los niños ya no se pueden mover como antes o tienen movimientos anormales por la acumulación de la intoxicación crónica. Y esto lleva a que nosotros a veces pensemos como, ah, bueno, pues es que no es grave si no lo tratamos desde chiquito, pero eso es una acumulación crónica y progresiva y entre más tiempo pase, más se va a dañar el cerebro. Y el cerebro no tiene vuelta atrás. ¿Qué quiere decir? Yo ya, claro, los podemos tratar tardíamente, pero ya no voy a lograr que sea un niño totalmente sano porque el cerebro ya se lesionó en algún grado. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de que, a pesar de que no es un síntoma agudo, sí se trate tempranamente. Esos son como los síntomas clásicos. Si ustedes ven esa la descripción clásica de la persona rubia, de ojos claros, con el eczema de la piel, o sea, con el brote de la piel, el enrojecimiento de la piel y las convulsiones. Estos son ya con el tiempo, estos ya son adultos con tratamientos muy tardíos de fenilcetonuria y ustedes ven que tienen unas posturas anormales y unos movimientos anormales en las manos, que es lo que nosotros llamamos posturas disquinéticas y espásticas, porque se le dañó el cerebro de la acumulación y se le dañó los ganglios basales y ya empiezan a hacer posturas anormales. Estas son las lesiones que vemos en el cerebro. Ustedes ven todo eso que brilla blanco, no debería pasar. Eso es totalmente anormal y eso es porque el cerebro se está intoxicando. Y esa es la mielina que se está dañando y las neuronas que se están dañando por la fenilalanina alta. Y en esta imagen 4 ustedes ven un niño, la cabeza es un poco más pequeña de lo normal. Ustedes les ven, yo sé que no se nota tanto, pero tiene un poquito de brotecito del eczema en la carita. Y tenemos pues los problemas de discapacidad cognitiva, la cabeza pequeña, la microcefalia, el autismo, los problemas de comportamiento y las convulsiones que aparecen. Entonces recuerden que eso es un problema crónico. Nosotros vemos al niño, ay, no, no se ve tan mal y con el paso del tiempo va a empeorar si no lo tratamos. ¿Cuál es la prevalencia? Nosotros en Colombia no tenemos una prevalencia todavía establecida, clara. Tenemos como las prevalencias de otros lugares. Ustedes ven que el negro, mira, el verde oscuro, que está aquí para las zonas de Europa y una parte de África, tienen una alta prevalencia. Esas zonas oscuras, verde oscuro, son de altas prevalencias que dicen, hablan de prevalencias de 1 en 7.000, 1 en 9.000, en países de alta prevalencia. Eh, pero cuando nos vamos para el continente, nuestro continente, Norteamérica, la prevalencia es 1 en 25.000, que es mucho más bajo que los que tienen en Europa. Las prevalencias que conocemos aquí claras, está Brasil, que tiene 1 en 25.000 también, está Argentina, que tiene 1 en 15.000. Tenemos por ahí también la prevalencia de Ecuador, que hace poco la sacó, que es de 1 en 50.000 más o menos, pero ellos no tienen un tamizaje, o todavía no tienen un tamizaje de 100% de cobertura, entonces no, es una aproximación. Pero nuestra prevalencia es un poco, pues es inferior a lo que se ve en los países de Europa. No implica que no existe, es menos frecuente. Y esto es lo que les voy a mostrar. Recuerda que yo les dije que la enzima, depende de la gravedad de la afectación de la enzima, tenemos pues cosas más leves y cosas más graves. Entonces tenemos las PKU clásicas, que son las más graves, que son fenotipos severos, donde los niveles de fenilalanina en sangre llegan a ser muy, muy altos y la tolerancia a la fenilalanina, que es la tercera columna, la tolerancia es menor de 12 miligramos por kilo día. Pero tenemos los que no son tan graves, que son las fenilcetonurias leves o las hiperfenilalaninias leves, que la elevación es mucho menor de la fenilalanina, de 600 a 900, y la tolerancia a la fenilalanina, o sea, lo que yo le puedo dar de fenilalanina en la comida,
puede ser mayor de 18 miligramos por kilo día, o sea que toleran mucha más proteína que lo que tolera un niño con una PKU clásica. Y eso también va a ser una cosa importante cuando yo trato al paciente, porque las dietas, pues entre menos tolere proteína normal, más restringida va a ser la dieta. Entre más tolere proteína normal, pues se puede hacer un poquito, la dieta un poquito más suave. Entonces nos vamos al tratamiento, que era lo que les estaba diciendo. Esta es una enfermedad que se le describe el tratamiento en 1974. Fue el primer artículo que aparece de la descripción del tratamiento. Esa foto que está ahí, que es una foto clásica de la fenilcetonuria, muestra a dos hermanos. El hermano mayor, que es el caso de índice, o sea, el primero que se detecta, ustedes ven que tienen secuelas motoras, el niño no logra sentarse bien, tiene una postura normal de las manos, que son esas posturas distónicas por lesión cerebral. El niño no hace contacto visual, está ensimismado, ustedes ven que no mira para el frente, y tiene la cabecita chiquita, tiene un grado de microcefalias. Es un niño con una fenilcetonuria clásica, con todos los síntomas de una fenilcetonuria clásica no tratada. Y ella, que es la hermana menor, que la tratan desde temprano, ustedes ven una niña sonriente, bonita, con una buena postura, o sea, no se le ven síntomas. Ustedes ven que el cambio con el tratamiento de esa época y el tratamiento de esa época todavía, que fue la dieta, a ellos le hacen dieta y el cambio es totalmente abrupto. Y ahí aparecen estas imágenes que son los primeros cuadros del beneficio del tratamiento dietario. Ustedes ven el primero, que es el momento del diagnóstico. Los puntitos negritos son los que no se trataron. Entonces ustedes ven que los que no se trataron están en la parte más inferior de la gráfica, que son los que tienen menos capacidad cognitiva. Esta gráfica mide el coeficiente de inteligencia. Los punticos negros no tratados, la mayoría se van a lo que nosotros llamamos en este momento una discapacidad cognitiva severa. O sea, son niños que realmente están muy mal de su capacidad cognitiva, pueden no lograr hablar, pueden no lograr comunicarse y están totalmente aislados en sí mismos. Entonces su capacidad cognitiva es muy baja. Pero los que se logran tratar, que son los cuadritos, ustedes ven que tienen capacidades cognitivas que están dentro de casi el rango normal. O sea, pues el rango normal, que es 90 para arriba, con el tiempo en el seguimiento pueden que bajen un poco, porque como vamos a ver más adelante, hacer un control total a partir de dietas en ese momento pues no era tan fácil, incluso en este momento es difícil por la restricción que tiene la dieta. Pero esta es la primera indicación de la dieta funciona. O sea, uno con dieta a estos pacientes les va a cambiar la vida de una forma increíble, va a poder ser un adulto, llevar una vida de adulto y trabajar totalmente a un niño que estaba condenado a tener una mala calidad de vida. Ahora, claro, hay pacientes con las fenilcetonurias leves que no necesariamente tienen una discapacidad cognitiva severa. Ustedes ven aquí uno que otro punto en la parte superior, pero son los que tienen las formas leves, ¿listo? Entonces, esos no son la mayoría y sí pueden tener igual algunos problemas de atención, de hiperactividad. Entonces, ya para mí, eso fue en 1974. Ya para 1990 se sabía que por cada 4 semanas que uno se demore en iniciar el tratamiento, había disminución de 4 puntos del coeficiente de inteligencia. Ya para 1994 se sabía que por cada 100 mililitros milimoles por litro de fenilalanina que se elevara, había disminución de 6 puntos del coeficiente de inteligencia. O sea, eso es una cosa que uno dice, bueno, no se ven malitos en el agudo, pero con cada momento que pase fuera de tratamiento, voy quitándole puntos de inteligencia al paciente. Por eso las guías actuales dicen que el tratamiento, lo ideal es que inicie antes de los 10 días de vida, pues para disminuir estas lesiones crónicas de la intoxicación con fenilalanina. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Nuestra opción de tratamiento es la dieta, es una dieta restringida en proteínas. Como les dije, uno no puede quitar la fenilalanina 100% de la dieta, porque lo necesitamos como aminoácido esencial. Lo que hacemos es restringir la dieta, ¿listo? Entonces quitamos todos los alimentos que tienen muchas proteínas, el pescadito, la carnecita, el huevito, la leche, los quitamos. Los que tienen cantidades medias los restringimos, casi que los quitamos dependiendo de la severidad, casi siempre terminamos quitando los que son las harinas, el pan, la pasta. Uno dice, no, no tiene tanta proteína. Sí, para nosotros en estos pacientes tienen demasiada proteína y toca quitarlos casi que por completo, si no es que por completo, de hecho.
en una fenilcetonuria clásica seguramente se la vamos a quitar 100%. Las alverjitas y todos esos tipos de granos también lo quitamos. Y lo que vamos a alimentarlos son con los alimentos que tienen menos proteínas, que son las verduritas, las fruticas también pueden comer de forma libre, excepto que se pase ciertas cantidades, pero digamos que hay varios alimentos acá que sí vamos a comer. O sea que se va a ver una dieta muy, muy restrictiva porque voy a quitar casi la mayoría de la alimentación. Además, también quitamos el aspartamo. El aspartamo es una sustancia que se encuentra en los edulcorantes, o sea, todos los productos dietéticos, la Coca-Cola Light, todos los edulcorantes pueden tener aspartamo, y el aspartamo también produce fenilalanina, entonces el aspartamo también se va de la dieta. Y como hacemos una dieta tan, tan, tan restrictiva, o sea, un niño con fenilcetonuria tiene una dieta casi que la mayoría de la comida habitual no la va a poder comer, y más en nuestros países donde no comen, o en Colombia que no comen tantas verduras, sino están más habituados al otro grado, al otro tipo de alimentos, pues la mayoría de las cosas no la va a poder comer. Es necesario suplementar la dieta con una fórmula especial libre de fenilalanina, que nos provea todas las otras proteínas o todos los otros aminoácidos que yo necesito de la dieta, porque evidentemente los aminoácidos de la dieta son importantes. Entonces necesito darle todos los aminoácidos diferentes a la fenilalanina, y además, en lo posible, vitaminas, micronutrientes y otros alimentos que son importantes para que no tenga una dieta adecuada. Y para eso existen las fórmulas especiales libres de fenilalanina. ¿Listo? Entonces, el pilar del tratamiento, el pilar del manejo en la época de 1974 que se empezó hasta la fecha, sigue siendo la dieta. La dieta es nuestro pilar de tratamiento. Lo primero que iniciamos es dieta. Es la forma más eficaz y con mayor evidencia que tenemos de tratar a estos pacientes. Una dieta indicada por una nutricionista que sepa enfermedades metabólicas y que esté bien orientada, porque es demasiado restrictiva y necesita suplementación para no causar malnutrición en los pacientes. Entonces, nosotros, ¿qué hay? O que hay en muchas partes del mundo, nosotros en Colombia no los tenemos, pero en muchas partes del mundo, ¿qué hay para poder, digamos, mejorar esa calidad de vida? Porque pues, si yo le digo a un niño, no vas a poder comer pan, no puedes comer pasta, no puedes comer galletas, no puedes comer huevos, no puedes comer nada, pues es una dieta muy difícil. Nosotros en Colombia no tenemos esos productos, muchas partes en el mundo los tienen, ojalá algún día los tengamos nosotros, que son comidas o alimentos hipoproteicos. Está, por ejemplo, muchos lugares tienen pan hipoproteico, galletas hipoproteicas, harinas hipoproteicas, huevos hipoproteicos. Hay otros alimentos que ya están listos, que son barras de cereales hipoproteicos para pacientes con cetonuria, y hay otros que son fórmulas de aminoácidos listas saborizadas. ¿Qué quiere decir? Es esta fórmula que viene acá, libre de fenilalanina, pero vienen en sachets. El sachet como los que ustedes ven cuando uno le da a los niños chiquitos los de fruta, las compotas en sachet para comer, vienen en sachets similares, básicamente para que los niños no se sientan excluidos en su medio. Como todos comen el potecito de fruta y a mí no me pueden dejar el mismo cosito, entonces ellos tienen como sus fórmulas de aminoácidos listas y vienen saborizadas. ¿Por qué les digo lo de saborizadas? Las fórmulas de aminoácidos no saben ricos. Uno se imagina, no, eso es como una leche. No, eso no es como una leche. El sabor, por más que han intentado hacerlo lo más neutro posible, el sabor de las fórmulas de aminoácidos no es rica. Incluso las fórmulas de aminoácidos listas saborizadas, que tienen ciertos saborizantes para que sepan mejores, tampoco es, o sea, si uno está acostumbrado a comer una comida normal, son difíciles de comer, el sabor es bien, bien, bien diferente. Entonces eso es un gran limitante. Y lo vemos en los pacientes, porque si es un paciente, si uno lo coge desde bebé y desde bebé le pone la fórmula especial, ese niño no va a tener problema en comérsela porque se adaptó su paladar a ese sabor y no le va a molestar el sabor. Pero si es una persona grande que estamos haciendo un tratamiento que iniciamos tardíamente, que es lo que pasa en Colombia, en la mayoría o en todos los casos porque no tenemos un tamizaje ampliado, ya cuando alguien ha comido comida normal mucho tiempo y uno quiere ingresar esas fórmulas nuevas de aminoácidos, es difícil la adaptación. Nos cuesta mucho adaptarlo a comer estas cosas nuevas porque el sabor es muy diferente y no es agradable para la mayoría de los niños y implica una gran perseverancia tanto del niño como del papá y de la familia, porque esto no solo cambia la vida del niño, esto cambia la vida de la familia y seguramente las personas, los pacientes que tenemos acá lo saben.
Necesita uno que los papás no coman las cosas que al niño le gustaban y que no puede comer delante de él. Necesitamos que todos coman verduras, necesitamos que todos tengan una alimentación más o menos similar para que el niño no se sienta excluido de su familia, o si no, no lo vamos a lograr adaptar a la dieta. Muchos papás, y pasa mucho, es como, ay, no, es que no se quiere comer eso, entonces no se lo doy, mejor que coma normal. Y esto nos pasa mucho porque como esto es un problema de intoxicación crónica, pues usted le da de comer, o las personas le dan de comer normal y no le va a haber ningún problema en ese momento, lo cual no implica que no le esté dañando el cerebro poco a poco. Entonces eso es muy difícil y nosotros tenemos pues, muchas restricciones en la dieta es difícil y lo ideal sería poder iniciar claro en el tamizaje, iniciar tempranamente para que los niños se adapten a estos sabores y podamos tener una adherencia buena con el tiempo. Aún así, estos son datos de Estados Unidos, aún así, incluso allá que el diagnóstico lo hacen tempranamente, inician tempranamente, pueden tener una adherencia a esas fórmulas especiales, a lo largo de la vida la adherencia disminuye, sobre todo en la etapa de la adolescencia, porque el adolescente es adolescente. El adolescente quiere cambiar, quiere hacer las cosas como él quiere comer con los otros niños, quiere salir a cine con los otros compañeritos, ya quiere tener una vida independiente y el adolescente empieza a romper la dieta. Entonces el adolescente y el adulto joven empieza a romper la dieta a pesar de que está acostumbrado a comer lo que normalmente comía, que no le molesta el sabor, no, ya quiere cambiar y quiere no comerse. Entonces empiezan a romper la dieta y el manejo a largo plazo, incluso con todo lo que tenemos hasta ahorita en los países que sí tienen todo disponible y que inician tempranamente y que logran una buena adherencia, es difícil mantener el tratamiento a largo plazo. Se han creado como estrategias, por ejemplo, estas son aplicaciones que son para el celular, para que la gente sienta que ellos mismos pueden manejar su dieta, porque es muy feo que uno diga, quiero comer algo y no sé ni siquiera qué puedo comer y me toca mirar la receta que me mandó solamente la nutricionista y eso es muy restrictivo. La gente siente que no tiene capacidad de decidir por sí misma. Los papás o el paciente no pueden decidir por sí mismos. Entonces, hay aplicaciones, estas son aplicaciones que son o hechas en Latinoamérica, con datos de la región, que uno pone el alimento y esto le da el cálculo de la fenilalanina que tiene en el alimento. Entonces uno dice, o el paciente debería estar educado con la nutricionista, igual todo esto tiene que ir acompañado por la nutricionista de cabecera, de su tolerancia, la tenemos en, no sé, 10 miligramos por kilo día de fenilalanina. Entonces, él puede poner los alimentos que va a consumir y mirar si está en los 10 miligramos o hacer cálculos para poder ajustarse a los 10 miligramos y poder tener un poco más diversificada la dieta a sus gustos dentro del contexto que sigue siendo una dieta para fenilcetonúria. ¿Qué otros tipos de tratamientos tenemos? Porque ya les dije, sigue siendo el pilar la dieta, pero no es fácil la dieta. Entonces han aparecido como otros tipos de tratamientos o otras cosas que nos ayudan. Unos son los glicomacropéptidos. El glicomacropéptido es un derivado de la leche bovina que es bajo en varios aminoácidos, entre ellos es bajo en fenilalanina, que es lo que nos interesa a nosotros. Parece leche, ustedes ven, es un poquito más oscura que esa, pero parece un vaso de leche. Eh, También tiene unas funciones como prebióticos y tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan un poco como en la parte intestinal. Y en fenilcetonuria lo utilizamos como un sustituto proteico, básicamente porque tiene bajita fenilalanina. Sin embargo, no está ausente de fenilalanina como las fórmulas especiales, lo que implica que toca restringirlas y la cantidad de fenilalanina que tienen toca ingresarla en el cálculo de la fenilalanina que puede consumir en el día. ¿Por qué está en el mercado? Porque tiene un mejor sabor. Y hay gente que por más que le intentes ingresar la fórmula de aminoácidos libres de fenilalanina, no logran adaptarse al sabor y esto tiene un sabor más agradable, entonces digamos que puede ayudar a mejorar la adaptación y la adherencia a la dieta. Solo está recomendado en mayores de 4 años, en Colombia no lo tenemos. El otro es la pefilasa. La pefilasa es un tratamiento que está para mayores de 18 años en Estados Unidos y en Europa está autorizado para mayores de 16. La pefilasa, si ponemos así como una imagen, es una enzima que no es normalmente humana, pero es una enzima que está hecha para ayudar a degradar la fenilalanina por una vía diferente. ¿Listo? Entonces, no por la vía de lo que clásicamente hace el cuerpo humano, que es derivarla a tirosina por la fenilalanina hidroxilasa, sino que la pefilasa la descompone en otros metabolitos que van a ser eliminados.
¿Cuál es la indicación? Las indicaciones están pues para ayudar a controlar pacientes que no logran entrar a los niveles que uno quiere definir a la niña. El manejo dietético es lograr en lo posible que amplíen o que puedan tener una dieta menos restrictiva, o sea, que lleguen a metas, definir a la niña, que tenga una dieta menos restrictiva y en lo posible, y en muchos casos, se logra quitar las fórmulas de aminoácidos especiales, son las que son difíciles de tolerar por el sabor, y se logra tener una dieta restringida, pero natural, o sea, puede comer no de todo, pero sí puede comer lo suficiente para mantenerse nutricionalmente estable con proteínas naturales que tienen mucho mejor sabor. El problema es que la perfilasa, como les dije, es una enzima que normalmente el cuerpo humano no produce, entonces puede producir reacciones de hipersensibilidad y alergias y anafilaxia. Entonces tiene que tener ahí como un tratamiento vigilado y por ahora solo está indicado en adultos, nosotros en Colombia no lo tenemos tampoco disponible. Tenemos el otro que es la sapropterina. La sapropterina sí la tenemos disponible en Colombia. La sapropterina es un análogo sintético de la tetrahidrobiopterina. Entonces yo les cuento. La fenilalanina hidroxilasa no funciona sola. Ella necesita un cofactor, o sea, un ayudante, que es la tetrahidrobiopterina. Normalmente el cuerpo tiene tetrahidrobiopterina. Entonces nosotros lo que hacemos con este medicamento es darle más ayuda, o sea, ponerle como más cofactor para que pueda funcionar mejor esa enzima. La fenilalanina hidroxilasa puede funcionarla mucho más a pesar de tener una alteración y una variante o una mutación. Tratar de ponerle lo máximo de esa proteína para que eso que nos funciona o esa actividad residual que nos queda en la enzima funcione mucho más. ¿Listo? En quienes está 100% indicado, en los pacientes, hay unos pacientes que tienen fenilalaninas altas por déficit de tetrahidrobiopterina, no es la fenilcetonuria típica, pero tienen manifestaciones y tienen fenilalaninas altas. En esos pacientes siempre el tratamiento indicado debería ser sapropterina, porque con la sapropterina pues le mejora, no necesita una dieta restrictiva y mejora pues los síntomas de su enfermedad. En nosotros, en las fenilcetonurias normales o típicas, el 80% de los pacientes con una fenilcetonuria leve a moderada pueden mejorar con la sapropterina y un 20% de las fenilcetonurias clásicas. Ese es el problema, o sea, no es que no sea cero, pero pues un 20% no es tanta la población que se beneficia en fenilcetonuria clásica con tratamiento con sapropterina. Y lo que hace es una dieta menos restringida. La meta no es sacarlo de una dieta, no es que no necesite dieta ni que no necesite fórmulas de aminoácidos, sino que necesite un poco menos de fórmulas de aminoácidos y pueda comer un poquito más de alimentos. Esa es la meta con la fenilalanina, con la sapropterina y eso también pues, nos lleva a mejorar la adherencia a largo plazo. Hay que hacer unas pruebas, digamos que uno para ponerlo y ver si responde a eso hay que hacerles unos test y si responde pues se podría beneficiar del tratamiento con sapropterina. Y tenemos este que es nuevo, que está en aprobación por la FDA, eh, que se espera que pronto salga la aprobación y pueda entrar al mercado, y a Colombia están planeando traerlo también prontamente, y hasta donde entiendo en Latinoamérica lo van a traer para toda Latinoamérica apenas se tenga la aprobación de FDA y lo permitan las regulaciones internas de cada país. La cepiapterina es un precursor de la sapropterina. Es como el cofactor superpoderoso. Es como la sapropterina versión 5.0. Es mucho más avanzado, digamos, tiene mucha mayor disponibilidad intracelular, se absorbe mejor y tiene un efecto de que además de ayudarle a la fenilalanina, también ayuda como a ubicarla mejor para que funcione de una forma más adecuada a pesar de que no sea la enzima correcta. Entonces, como tienen esas ventajas, se potencia la actividad y funciona mejor que la sapropterina. Entonces, la sapropterina, que es la que viene llegando, en respuesta en los estudios que tienen, dice que más o menos el 66% de todos los pacientes con fenilcetonuria se benefician con la sapropterina y tienen respuesta positiva. Un 43% de los pacientes que no respondían a la sapropterina responden a la sapropterina. Y de las fenilcetonurias clásicas elevamos ese 20% a un 46% de las fenilcetonurias clásicas se benefician de la sapropterina y pueden tener una disminución de hasta el 69%
sea, casi el 70% en sus niveles de fenilalaninas en fenilcetonurias clásicas, o sea, pueden hacer una reducción muy importante y eso puede permitir una ampliación de la dieta muy importante si el paciente es respondedor a cefeptrina. Entonces, digamos que este llega como el gran boom nuevo de un medicamento que puede mejorar la calidad de vida, que puede hacer una dieta menos restringidas. En principio, una dieta menos restringidas, toca ver caso por caso individual si se logra hacer una dieta sin sustitutos de aminoácidos diferentes, pero al menos si va a ser una dieta menos restringida si es respondedor. Entonces, esas son como las nuevas alternativas. Hay estudios de investigación en terapia génica, pero pues todavía no tenemos avances importantes en esas áreas. Entonces, digamos que esas son las opciones que tenemos disponibles hasta el momento. Gracias. Eso era lo que les quería compartir.